Ahí ya. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Flor Ríos Estupiñán, licenciada en Trabajo Social. Actualmente me encuentro desarrollando una maestría en Trabajo Social Forense aquí en Ecuador. Bueno, el día de hoy vamos a realizar una entrevista a la licenciada Rosalba Arcos Pablo de la Ciudad de México. El objetivo principal de la entrevista es de conocer y saber cómo nosotros como profesionales en perito social forense podemos desarrollar, intervenir y cuáles son las dificultades que podemos tener en el camino. Le doy la palabra a la licenciada Arcos. Si nos podrías dar una breve descripción, digamos, de tu trayectoria referente a esta área y esta rama que prácticamente abarca bastante. Muchísimas gracias. Ok, bueno, buenos días y bueno, gracias por esta entrevista que bueno, espero yo que les pueda ser de mucha utilidad. Yo soy egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, soy perito en trabajo social de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, ¿sí? Tengo experiencia en el área familiar y en el área penal. Soy cofundadora de la Consultoría en Derecho y Ciencias Forenses. También estoy certificada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en peritaje de trabajo social corporativo y en peritaje de trabajo social forense. Soy perito por el Colegio de Trabajadores Sociales de México, AC, y bueno, tengo experiencia en acompañamiento judicial, en este caso para personas de grupos vulnerables, como por ejemplo niñas, niños, adolescentes, personas con alguna discapacidad, adultos mayores, en sí, personas que requieran el acompañamiento judicial del trabajo social. Soy miembro del grupo de estudios NEAPS sobre alienación parental y servicio social. Y bueno, estoy por parte de México, porque bueno, los países coordinadores son Brasil, Argentina, Colombia y México. También he escrito algunos artículos para la revista Social Worker de Talks Newsletter en temas de parentalidad positiva y personas con discapacidad psicosocial en los procesos judiciales. Y bueno, esta revista se emite en Bangladesh. Y bueno, más otras certificaciones que bueno, que ya sería demasiado ya compartir. Pero bueno, tengo hasta ahorita 24 años de experiencia. He participado en temas de investigación como homicidios, feminicidios, robos, violencia familiar, sustracción de menor, pensiones alimenticias, trata de personas, maltrato infantil, violencia de género. En este caso también abandono de personas, reparaciones de daño integral para la víctima, daños y perjuicios, etcétera. Entonces, sí, la experiencia por los años que ya tenemos en esta área, pues obviamente sí es amplia. Escuchando la trayectoria, wow, es bien amplia y me interesó y fue como que me llamó la atención la parte de femicidio. Yo creo que esta área de todas las demás es como que la principal, porque de una otra manera conllevar, digamos, el trabajo, cómo trabajar con la familia, trabajar con las personas, digamos, que fueron afectadas, digamos, si existen niños. Entonces, como que es un área bien amplia que trabaja a profundidad y es como que trabajar con, digamos, si la persona tuvo hijos, los menores, trabajar con los menores de edad, de ahí trabajar con la familia, de ahí también trabajar con el entorno, digamos, social. Te digo esto porque, creo que más o menos alrededor de unos 3 4 años atrás, tuve la oportunidad de estar en esta área. Aquí en Ecuador existe el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que prácticamente trabaja para la, población extremadamente vulnerable. Entonces, sí fue como que una gran experiencia y de la misma manera me ayudó como que tener un poquito más de claridad. ¿Cuál era
el propósito y qué era lo que quería conseguir a largo plazo, porque lo mío era como que licenciada de trabajo social, trabajar para mejorar la situación socioeconómica, la parte, digamos, social, la integración familiar de la familia, pero nunca abarqué y nunca tuve como que esa proyección de que ahí habían otras áreas, otras ramas en las cuales nosotros como trabajadores sociales podemos intervenir y de esa manera mejorar un poco la realidad, porque no es solucionar, sino mejorar la realidad en la cual se desenvuelven estas personas vulnerables. Y también de la parte de grupos, de esto de personas con discapacidad, o sea, sí son experiencias que yo creo que deberíamos la mayoría de trabajadoras sociales involucrarnos, porque eso nos ayuda a tener una mejor como que enfoque, claridad de referente a este tema. Amiga, Rosalba, ¿qué métodos tú crees que serían necesarios o cuál sería la metodología que deberíamos utilizar los peritos sociales en el momento de tener una intervención? Ok. Bueno, antes que nada tenemos que, perdón, antes que nada tenemos que ubicar que somos profesionistas de las áreas sociales, de las ciencias sociales. Y bueno, en este caso, tenemos que tener conocimiento de cómo se lleva a cabo una investigación social, para lo cual sabemos que podemos utilizar varios métodos de investigación o tipos de investigación que, por ejemplo, en mi experiencia, yo realizo, por ejemplo, investigaciones de tipo cualitativo o mixto, es decir, que puede ser una investigación cuantitativa y cualitativa, y que bueno, esto me va a proporcionar una suficiente información para poder determinar ciertos contextos. Esto no significa que no pueda yo utilizar algunos métodos que han creado algunos autores del área de trabajo social, pero también como peritos en trabajo social, no podríamos nosotros aplicar un método de un autor, ¿sí? Que ya ese método lo aplicó hace más de 60 años, porque las cuestiones sociales son cambiantes, son evolutivas, son dinámicas y no podríamos utilizar métodos ya obsoletos. Me he encontrado métodos de grandes autores en esta materia que no me han servido para la sociedad actual. Y me refiero a que hay algunos métodos que nos dicen que aparte de un diagnóstico social, viene o podemos hacer un pronóstico social. Dentro de una investigación social, lo social no se puede o está es muy difícil pronosticar algo social. Imagínense que a ustedes le dicen, esta persona generador de violencia, ¿en cuánto tiempo le va a pegar a la esposa? ¿O en cuánto tiempo le va a privar de la vida? No sabemos. La situación o algunas situaciones sociales, más bien lo social no se puede predecir. Podemos predecir a lo mejor dentro de una investigación cuantitativa cuáles serían o podrían ser los resultados si sumo 2 más 2, que van a ser 4, o 3 más 1, que van a ser 4, y si se modifican esos números, 1 más 1 más 1 más 1 serían 4. Pero en lo social es imposible predecirlo. No podría yo predecir en qué momento le van a privar de la vida a una mujer. Se han hecho estadísticas, ¿sí? Estadísticas donde hay números, hay investigaciones cuantitativas de cuántas mujeres han sido privadas de la vida en razón de su género. Pero estamos hablando de que son investigaciones cuantitativas y cualitativas, ¿sí? Entonces, eh, el hacer un pronóstico de algo social es delicado. Entonces, y también, si no lo podemos medir, no es objetivo. Entonces, nuestras investigaciones son subjetivas, son cualitativas
y bueno, constantemente están cambiando nuestros resultados, porque dentro de nuestras investigaciones podemos tener una hipótesis, recopilar la información y al final de nuestra investigación puede cambiar nuestra hipótesis de algún tema. Entonces, puedo yo comenzar a investigar una violencia familiar y bueno, a lo mejor detectar algunas características del generador de violencia y posteriormente dentro de la investigación resulta que es todo lo contrario y entonces es así como nosotros podemos este, más o menos ir visualizando qué tipo de investigaciones tendríamos que hacer como peritos. Ahora, el método siempre va a ser el método científico. El método científico a qué nos lleva a tener primero un planteamiento de problema, ¿sí? Nos lleva a diseñar una investigación. Después nos lleva, por ejemplo, a aplicar ese diseño, esa planeación, esa estrategia de investigación y una vez recopilada la información tenemos que sistematizarla. En esa sistematización corresponde al análisis de la información, al desarrollo de esa información que nos va a dar como resultado el poder determinar una situación dentro de unas conclusiones. Para mí es más válido utilizar el método científico que puede ser utilizado por un sociólogo, por un psicólogo en una investigación social, por un antropólogo, a veces aplicar métodos específicos eh, de autores que, bueno, que hace muchos años les funcionó ese método, pero actualmente ya se encuentran obsoletos esos métodos. Y sobre todo cuando nos dicen que podemos predecir una cuestión social, eso no puede ser. Yo no puedo determinar qué va a suceder con una persona o con una familia en 3 días. Entonces, bueno, las técnicas obviamente que se utilizan son la entrevista, la observación, visita domiciliaria, análisis documental, análisis de esa investigación, de esa información. Y bueno, nuestras herramientas, pues como lo hemos visto dentro de nuestra formación profesional, pues nos han formado para poder hacer guías, adaptarlas, hacerlas, guías de entrevista, guías de visita domiciliaria, guías de observación, ¿sí? En este caso, los gráficos de registros de datos, que es el familiograma, el ecomapa, el genograma, que son, yo en mi experiencia solo los utilizo para registro de información. Nada más porque, bueno, eso nos va a facilitar el poder tener y recopilar la información de forma inmediata. También por ahí, este, bueno, podemos ir haciendo combinaciones estratégicas que bueno, eso va dentro de la planeación de la investigación, de qué tipo de técnica voy a utilizar, cómo voy a crear esa herramienta que puede ser mi guía de entrevista, porque bueno, nosotros sabemos que podemos estar entrevistando a una persona en situación de calle o también a un servidor público, a un político y finalmente, aunque los datos que podamos obtener de forma general, sí, que los puedan identificar, pero a veces los casos son muy diferentes. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos la ventaja de poder adaptar de acuerdo a la temática que vamos a investigar nuestras propias herramientas, aunque no es a través, obviamente, de la experiencia, sino que tenemos que guiarnos de ciertos lineamientos y estos lineamientos pueden ser los protocolos, guías de intervención, normas oficiales, algún manual institucional, incluso los marcos jurídicos de los temas que vamos a abordar. Ah, okey. Bueno, en referencia, el método, que se utilizaría sería el método científico, porque lo que, entiendo es que este método nos permite trabajar conjuntamente con las otras áreas.
porque de una otra manera es como que hacer una correlación, trabajar en conjunto y llegar a una sola conclusión y brindar las mejores recomendaciones para que, digamos, el caso o las personas que estén involucradas dentro de un proceso judicial se logre de esta manera resolver o llegar a un dictamen favorable, puede ser para las víctimas o sería de sentencia para la persona acusada que se le esté haciendo el seguimiento. Así Eh, es. okey. Digamos, en otro punto sería, ¿cómo nosotros como peritos sociales mantendríamos la objetividad y la imparcialidad dentro de un proceso? Porque pienso que a veces dentro de un proceso, cuando los trabajadores sociales no tenemos claro cuál es este objetivo que deberíamos de redesarrollar nuestra parte de intervención, a veces perdemos esto, de ser objetivos y de ser imparciales. Entonces, no sé si tú nos podrías dar como que una pauta de cómo nosotros, dentro de la profesión, dentro de este andar, podríamos ser objetivos y tener una imparcialidad dentro de un proceso para no cometer, digamos, un error o de esa manera lastimar a una familia o lastimar a menores de edad en referente a nuestro criterio y a nuestras recomendaciones que demos dentro de un proceso. Ok. Bueno, pues dentro de nuestra actividad, primero como trabajadores sociales y después como especialistas en áreas periciales, la objetividad siempre nos la va a tener que proporcionar la ciencia, el método científico. Yo no puedo hacer investigaciones a través del empirismo o de la experiencia o de la simple experiencia. Yo tengo que utilizar método científico, tengo que utilizar eh, una metodología específica para intervenir en un caso. Y bueno, la imparcialidad me la van a dar siempre los principios éticos del trabajo social, que por ejemplo, esos los vamos nosotros conociendo a través de nuestras formaciones y que bueno, ya hay una declaración de principios éticos del trabajo social y que, por ejemplo, que bueno, en este caso por parte de la Federación Internacional del Trabajo Social, que nos dice que tenemos que reconocer la dignidad de todo individuo, que debemos respetar sus derechos humanos, respetar la diversidad, respetar la autodeterminación de cada persona, porque bueno, nosotros trabajamos con personas, respetar obviamente la confidencialidad y la privacidad de cada persona. Y bueno, en este caso, ya como en la actividad pericial, en lo particular, aquí en México hay directrices para, para la formulación y emisión de informes periciales. En este caso, te quiero compartir que es por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, ahora Fiscalía, y que bueno, ahí nos señala que en la actividad pericial tenemos que nosotros tener o basarnos en los siguientes principios, en la no victimización, en la no victimización secundaria, tenemos que llevar a cabo la imparcialidad, la no discriminación, tenemos que trabajar con un enfoque diferencial y especializado, tenemos que trabajar y conocer y aplicar el interés superior de la niñez, tenemos que trabajar con perspectiva de género, con enfoque de derechos humanos y con el principio de progresividad y no regresividad de las leyes. Esto último significa que, bueno, yo voy a tomar en cuenta como perito, dentro de los marcos normativos, la ley que más le favorezca a mi peritado. Ah, ok. Referente a la revictimización de digamos, de la víctima, yo creo que eso es algo en general. Eh, en las pocas ocasiones que he logrado, digamos, intervenir dentro de algunos procesos, solamente como trabajadora social, pues, de levantamiento de información, me he percatado aquí en el Ecuador es de que interviene el trabajo, o sea, primerito interviene a verse el psicólogo si son casos de violaciones. Después interviene trabajo social. De ahí intervienen otras áreas que a la larga la víctima tiende a ya no brindar información. Entonces yo creo Ujú. que ese proceso, digamos, de obtener información de las diferentes áreas que se intervienen dentro de un proceso y levantamiento de información,
a nivel general, a nivel macro mundial, debería de cambiar. Porque pienso que cuando una persona, por lo menos en víctima de violencia, así, digamos, está repite, repite, repite la misma situación en algunas ocasiones, también tiende ya a la persona a no querer, digamos, ya brindar información y dejar ya ahí el caso. ¿Por qué? Porque ya es muchas personas y siente como que están intimidando o entrando en una privacidad ya personal de la persona. Y así tuve algunos casos que hubieron personas que ya no quisieron continuar en el proceso y dejaron que se pierda ya todo un proceso, toda una investigación por el mismo hecho de que ya no querían estar, digamos, repitiendo a miles de personas lo mismo. Y peor, si llegan a un juicio, volver a repetir lo mismo. Entonces, yo creo que eso es una de las gran falencias que tiene el sistema judicial y que se debería de mejorar. Entonces, en referente a esto, ¿de qué manera, tú crees que dentro de un conflicto, durante un proceso, cómo deberíamos nosotros intervenir y cómo deberíamos de evaluar? Porque hay que entender que en ese momento que existe un conflicto en el proceso entre las partes, también nosotros no sabríamos, cómo saber si existe la credibilidad del testimonio o la fiabilidad de este. Porque puede ser que dentro de la familia, o por ejemplo, en un ejemplo de violencia de una menor de edad, violencia sexual. Puede ser que una parte de la familia se incline hacia a la víctima y el otro grupo de la familia se incline hacia el victimario. Entonces, ahí es como que pienso que el proceso sería un poquito más difícil porque podría llegar a un punto que se estancara. Entonces, quisiera que tú nos ayudaras dándonos que como una pauta o una guía, cómo nosotros podríamos como que romper y, digamos que ese momento y ver de qué manera nosotros podríamos que obtener la información y que el proceso llegue a su fin. Ok, perdón. Bueno, Tranquila. ok, por ejemplo, cuando existe conflicto o crisis en una persona, es imposible que nosotros podemos en ese momento intervenir. Si tú encuentras una persona que está en crisis porque ha sido violentada sexualmente, obviamente no la vas a poder entrevistar hasta que no se contenga esa crisis. Aquí es importante el trabajo interdisciplinario. Las instituciones que atienden a personas que son, por ejemplo, violentadas de forma sexual, lo primero que tienen que hacer es contener esa crisis. La persona no, si no sale de esa crisis, ni te va a brindar información, se va a sentir ofendida, humillada, ultrajada en todos sus aspectos, desde lo físico que ya fue, lo emocional, lo sentimental, etcétera. Entonces, si no hacemos un trabajo interdisciplinario, no va a dar buenos resultados. Si esa persona que está en crisis o que tiene algún conflicto no llega, por ejemplo, a generarse una estabilidad, seguramente vamos a obtener información equivocada. ¿Por qué? Porque esa persona va a hablar desde su sentir, desde sus emociones, desde su enojo, desde su ira. Pero si trabajamos de forma interdisciplinaria para una intervención del caso, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a esperar que esa persona que tiene conflicto, por ejemplo, una pareja que se va a divorciar, pues va a tener que utilizarse en este caso la intervención de un mediador. Quiero pensar que eso podría ser un apoyo para nosotros poder entrar y hacer una buena intervención. O, por ejemplo, alguna chica que esté violentada sexualmente hasta que no pase con el psicólogo, contenga esa crisis, esté tranquila, etcétera, y entonces es como nosotros podemos intervenir. Ahora, nosotros vamos a intervenir y vamos a hacer el método dialógico, vamos a dialogar con la persona, vamos a tomar en cuenta su autonomía personal, la toma de decisiones de la persona, porque tampoco podemos obligar a alguien a que nos dé cierta información
si esa persona está completamente decidida a no proporcionar ya más información. Entonces, ahí nosotros vamos a, por ejemplo, a hacer esa, digamos, esa explicación a esa persona del por qué nosotros vamos a hacerle una entrevista, por qué, para qué, por qué nosotros, ¿sí? Para quién nos lo solicita, que esa persona tenga primero el conocimiento del por qué vamos a intervenir y después en qué le serviría. Y si en este caso la persona se convence, pues obviamente nos va a tener que estar autorizando esa entrevista o esa intervención a través de un documento y esos documentos que nosotros tenemos que conocer como peritos son los consentimientos informados donde la persona va a autorizar darnos sus datos personales, nos va a autorizar seguramente a hacer una visita domiciliaria, a entrevistar a sus familiares o conocidos de los datos que nos está proporcionando. Entonces, todo eso tenemos que eh, realizar cuando se nos presentan estos conflictos. Mi querida Rosalba, eh, bueno, tenemos 10 minutos. Entonces, como para finalizar ahorita, nos podrías decir cuáles crees que son uno de los desafíos más comunes que enfrentamos los peritos social forense? Ok, los desafíos que me he dado cuenta a lo largo de muchos años es primero que hay diversidad laboral por parte de los colegas, no hay como una homologación de actividades. Algunos dicen esto sí yo lo puedo determinar, otros dicen que no, pero también esto va a depender de la capacitación de cada colega. Y bueno, justamente el desafío y el reto siempre es la falta de capacitación, la falta de habilidades, hasta una falta de toma de decisiones por parte del perito para hacer ciertas determinaciones en un caso. A veces dicen, es que yo no me voy a meter en problemas, yo lo único que voy a entregar es un informe pericial, no un dictamen pericial. Entonces, hasta en eso es un desafío, eso es un reto, el que puedas tener esa toma de decisiones y decir, esta determinación es así, porque en la investigación mis resultados fueron estos, mi fundamento fue este, y esta es mi sugerencia o mi recomendación. Pero bueno, eso se debe a la falta de capacitación en caso de que no se haga y también la falta de lineamientos para trabajar en esta área de la pericia en trabajo social, porque en este caso, las guías, las directrices que se están emitiendo actualmente aquí en México son muy recientes, del 2019 para acá. Es como han estado emitiendo tanto el tribunal como la fiscalía guías y directrices para la intervención pericial del trabajo social. Y no solamente en el área de trabajo social, sino incluso en otras áreas que, bueno, son como que más reconocidas, porque nosotros siempre, desde los años 50 hemos hecho esta actividad, a lo mejor no con el mismo nombre, pero hemos emitido informes en trabajo social, ¿sí? Y qué bueno que se ha ido modificando conforme al tiempo y actualmente pues ya se nos reconoce como peritos en trabajo social. Y entonces, no solo, te comentaba, no solo en el trabajo social hace falta esos lineamientos o esas guías, sino también en otras materias de la ciencia, que bueno, que se dedican a realizar peritajes y que bueno, aquí en México la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha apenas sacado algunas guías para algunas materias en la que no se ha incluido aún el trabajo social. Esos son los retos y desafíos en, por ejemplo, en el trabajo social como perito.
Bueno, mi Rosalba, quiero agradecer desde acá, Ecuador, por la información tan valiosa que nos has brindado. Creo que de esta manera nosotros vamos a tener, perdón, un poquito más de claridad y cuál va a ser el enfoque, cuáles serían las metodologías adecuadas para nosotros utilizar referente dentro de un caso de una intervención. Y agradecerte por tu tiempo, agradecer por compartir tus experiencias durante este tiempo que prácticamente has brindado una guía, un apoyo a familias que han requerido de tu participación. Muchísimas gracias. Sería hasta una próxima ocasión. Espero seguir en contacto contigo. Igual agradecerte y si es que de parte de ti necesitas algo de acá del Ecuador, igualmente estamos a la disposición. Muchas gracias y pues estamos aquí para compartir. Ok, gracias. Hasta luego. Hasta luego.